Hoy este tema se titula Principios de Santidad. ¿Por qué tenemos que ser santos? Recuerde que santo es apartarse del pecado, dejar toda maldad y comenzar una vida cercana a Dios y a sus principios que vienen en su palabra. Para todo esto necesitamos verdadera santidad en nuestras vidas. Y miren, si nosotros le quisiéramos preguntar a Dios, ¿por qué tengo que ser santo? Su respuesta va a ser: sean santos porque yo soy santo. Como nos dice ahí 1 Pedro 1:15. Esto es el por qué nosotros debemos de ser santos. Ahora vamos a estar en comunión con Dios. ¿Y qué significa comunión? Tener las cosas en común con Él. Antes, ¿qué teníamos nosotros en común con Dios? Prácticamente nada. Solamente la imagen y la semejanza. Eso era lo único que teníamos en común con Dios. Pero ahora en común necesitamos tener la santidad. Y miren cómo nos dice 1 Pedro 1:14. Recuerden que nosotros desde que venimos a Cristo, los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, nos dice su palabra. Los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Lo primero que Dios hace con nosotros es convertirnos en sus hijos. Y que nosotros somos, ya le podemos decir Padre. Jesús nos enseñó que al orar nos refiramos nosotros a Dios como Padre nuestro, ¿verdad? Así que 1 Pedro 1:14 nos dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Versículo 15: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y tomemos muy bien este contexto de este versículo 15. Como aquel que nos llamó es santo, así nosotros también seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Ya que va a comenzar una comunión, la cual nosotros también tenemos que fortalecer esa comunión con Dios. ¿Cómo? Por medio de la oración, ya la sabemos, por medio de nuestra vida de obediencia y de parecernos más a Él. Pero todo comienza siendo hijos, y dice: como hijos obedientes, ya no sean igual, sino como aquel que nos llamó es santo, tendremos que ser nosotros santos en toda nuestra manera de vivir. Y al decir en toda nuestra manera de vivir, es manera de pensar, manera de reaccionar, manera de ser, y nuestra manera de comportarnos también. En toda nuestra manera de vivir debe haber ahora santidad. Yo recuerdo que en el Antiguo Testamento, en el efod o el traje de los sacerdotes, de los levitas, arriba en la mitra tenían una plaquita de oro, la cual decía, ¿alguien se acuerda? Santidad a Jehová. Así decía esa plaquita, aquí en su frente. Tenían la mitra, el efod, pero sobre todo eso era lo que representaba ser un sacerdote. Y nosotros somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Y lo que nos debe de representar, y nuestra imagen que ahora nosotros debemos de dar, es santidad al Señor.
porque este es parte de su pueblo, ya que somos ahora parte del pueblo de Dios, ya que ahora somos hijos de Dios y como hijos obedientes, porque Dios tiene hijos, pero obedientes. Y nos dice acá, sed santos también ustedes en toda su manera de vivir. Dice el versículo 16, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Por lo tanto, nuestra vida tiene que hacer un cambio radical para llegar a ser santos. ¿Se han preguntado ustedes qué debo hacer para ahora ser santo? Verdaderamente que se vea que soy santo, porque se debe de ver en toda nuestra manera de ser. La iglesia tiene que dar testimonio. Todo cristiano, cada uno de nosotros, debemos de dar un testimonio. Primero, lógicamente, a los que nos rodean, los que están en casa. Y después a todas las personas. Una manera de vivir y de comportarnos y de pensar transformada, nueva, grata ante los ojos de Dios. Y quiero decirles que no debe de ser grata ante los ojos de los hombres siempre, porque los hombres van a querer que sigamos siendo como antes. Muchos hombres que no conocen a Dios, por supuesto. Pero ahí nosotros daremos testimonio de que ya estamos en santidad. Nuestra vida en una búsqueda constante de la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios se manifiesta siempre en nuestras vidas. Nosotros ya nos podemos sentir su presencia, nosotros podemos saber hacia dónde nos está guiando Dios. Quien no sabe esto, pues no ha experimentado todavía la presencia de Dios. Pero para hacerlo también se necesita una vida de consagración. La santidad comienza apartándonos del pecado, separándonos de aquellas prácticas, nuestra manera de vivir que siempre tuvimos antes. Y así comienza la santidad. Y después vamos avanzando hacia la consagración. Una vida consagrada a Dios, es decir, quienes eran consagrados a Dios podrían ser personas, incluso objetos que eran consagrados solamente para Dios. Por eso nos dice que nosotros somos vasos de honra ahora para el Señor, consagrados, es decir, con un solo propósito y un solo fin: ser útiles para el Señor nuestra vida. Eso es la santidad y consagración. Porque miren, hay un versículo, Levítico 20:26. Levítico 20:26, Dios le decía a su pueblo de esta manera: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que sean míos. Eso es una consagración a la cual nos llama Dios, nos llama a hacer a esa consagración. Ahora ustedes son míos, dice el Señor. Recuerde que esto era para su pueblo Israel, y ahora nosotros venimos a ser nación santa, pueblo adquirido, o sea, somos del Señor. Ya no somos nuestro, ya nuestra vida no nos pertenece. Esto está en Primera de Pedro 2:9, nosotros lo recordamos muy bien. Primera de Pedro 2:9, ustedes son linaje escogido. Fíjense lo que nos dice la palabra, Ustedes, aquí los que estoy viendo, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio,
porque vamos a servir ahora al Señor. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Recuerde que Dios pagó por nosotros. Fue con el sacrificio, la redención de nuestro Señor Jesucristo. Pueblo adquirido, comprado por precio de sangre, lo sabemos. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero ya somos de Él, ya tenemos un dueño. Y eso es que somos consagrados y somos santos para el Señor. Y Él puede hacer ahora con nosotros lo que Él quiere. Y puede levantar de entre nosotros profetas, pastores, maestros, evangelistas. Por lo tanto, en nuestra vida debemos procurar firmemente, debemos de luchar por mantener una vida santa, una vida consagrada al Señor. Les decía yo de tener comunión con Dios, tener las cosas en común con Él. Primera de Juan 1:5, en este texto tan hermoso, nos dice de esta manera: este es el mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Esto no es ser consagrado ni santo, porque no hay ningunas tinieblas en Dios, ninguna sola. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos todavía en tinieblas, hermanos, pues no hay santidad. No practicamos la verdad. Y lo triste es que si no practicamos la verdad, practicamos la mentira. ¿Y quién es el padre de mentira? Satanás, efectivamente. Pero nos dice el versículo 7, pero si andamos en luz, y escuche, es algo que nosotros, si andamos nosotros, nuestros pasos, nuestra vida, nuestras decisiones, tenemos la facultad, no nos engañemos, nosotros podemos decidir y tenemos esa facultad de andar en las tinieblas o de andar en la luz, porque Dios tampoco nos los va a impedir, Dios nos da a escoger. Yo te doy a escoger entre la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Así nos dice el Señor. Y Él sabe también qué camino andamos, pisamos nosotros. Por eso dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En ese instante, cuando nosotros andemos en la luz, cuando nosotros demos el paso, tenemos asegurada limpieza de todo pecado por la sangre de Jesús. Pero hasta que andemos en luz, y al andar en luz también dice, tenemos comunión unos con otros. ¿Quiénes tienen comunión? Aquel pueblo adquirido, aquel pueblo y nación santa, real sacerdocio. Comienza a haber comunión y las cosas comienzan a funcionar. Comienza a haber luz, comienza a haber santidad. Estos son principios bíblicos que nos hablan de la santidad. Y como decíamos, la palabra santo es apartado. Nosotros notamos y nos damos cuenta de muchas cosas que Dios comenzó a apartar gente para Él. Apartó a Noé para Él. Apartó a Abraham para Él. Miren, Abraham
Génesis 17:1. Desde antes recuerden que Dios le dijo a Abraham: salte de tu tierra y de tu parentela. Porque todos, para apartarnos, para vivir en santidad, necesitamos salirnos primero de todo. Ser únicos solamente y con el Señor. Y comenzó el proceso de apartamiento de Abraham. Él se llevó a su sobrino Lot y hasta que pasó algo por el cual se tuvo que separar de él también. Hasta que ya estuvo solo Abraham, Dios le habló de el hijo prometido y de que en su simiente iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Faltaba un año para que naciera Isaac, naciera el hijo de la promesa. Y dice acá Génesis 17:1, era Abraham de edad de 99 años. Cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Les decía yo, andar. Si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces, y esto es la santidad también. Anda delante de mí y sé perfecto, porque hasta que caminamos en santidad nos acercaremos a Dios. Mientras tanto, estaremos lejos del Señor. Pero así le decía: anda delante de mí y sé perfecto. Y recordamos un versículo que leíamos nosotros, Colosenses 3:5. Por eso nos dice, nuestra vida, nuestra manera de hacer que haya santidad en nuestra vida, dice Colosenses 3:5, hagan morir lo terrenal en ustedes. Eso se debe de acabar para que probemos la santidad. Mientras no hagamos morir lo terrenal en nosotros, vamos a estar hasta bien a gusto ahí, no vamos a querer salir. Pero hasta que nos salgamos de ahí, porque recuerden, santo es apartado, separado, consagrado para Dios. Hasta el momento en que nos apartemos y hagamos morir todo eso, lo terrenal, la fornicación, la impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, todo lo que se nos ocurra. Porque, y bien que sabemos nosotros también, que son cosas que a Dios no le agradan, que no le gustan a Él, pues hasta ese momento es que vendrá santidad a nosotros. Y probaremos también nuestra vida nueva en santidad y nos daremos cuenta que ahí es donde queremos estar. Porque quien ande en ese camino de luz, en esa santidad, ya no se quiere tampoco salir de ahí, porque comienza a fluir la bendición. Entonces, hagan morir pues lo terrenal, todo lo que nosotros ya sabemos que no le gusta a Dios. Tenemos que hacerlo morir para que nos podamos apartar, si no, no nos podremos apartar y santificar ante Dios, consagrar para Él. Dice también 1 Corintios 6:20, Dios siempre nos va a dar razones por las cuales nos llama a santidad. Dice ahí 1 Corintios 6:20, dice: porque habéis sido comprados por precio. Ustedes fueron comprados por un precio. Quiero decirles que los esclavos del pasado los podían vender, y había ventas de esclavos y los compraban, y eran el que lo comprara
era amo y señor, dueño por completo de su vida de ese esclavo. Y era una pertenencia. Y Jesús nos compró a nosotros. Por lo tanto, tenemos un nuevo dueño. Jesús siempre habló en parábolas. Habló de los talentos en parábolas. Habló de las minas en parábolas. Habló del trigo y la cizaña. Pero todo el tiempo que hablaba esas parábolas, hablaba del servicio también, de los siervos. El reino de los cielos es como un hombre que hizo una fiesta, una boda de su hijo y envió a sus siervos a traer a los convidados. El reino de los cielos es como una era que tenía un hombre y puso a sus siervos ahí a cuidar, pero mientras estos dormían, el enemigo sembró cizaña. Ya, cada vez que el Señor hablaba, siempre hablaba de siervos. Y Él habló del mayordomo también, de la mayordomía. Y dijo, bueno, ¿qué pasaría si este hombre, si sale el Señor y deja a su mayordomo ahí cuidando, y empieza a golpear a sus consiervos, dice, a beber vino con los borrachos? Su Señor vendrá a la hora que menos piense. ¿Y qué va a pasar si lo encuentra haciendo estas cosas? Esa pregunta la hizo Jesús, ustedes lo recuerdan seguramente. Pero dice, pero bienaventurado aquel mayordomo, aquel siervo, cuando su Señor regrese y lo halle velando, cuidando la casa, cuidando sus bienes, siendo fiel, porque lo alabará y lo pondrá sobre mayores cosas. ¿De qué está hablando? De los siervos, de los pastores, está hablando de nosotros todos. Todos y cada uno de nosotros sabemos muy bien qué hacer. Cuando venga Jesús, ¿qué vamos a estar haciendo? Lo mismo que hacemos todos los días, o estando en consagración, como Él nos quiere encontrar. ¿Cómo quiere encontrar el Señor a su iglesia? Todas estas preguntas no las podemos formular nosotros en cualquier momento. Por eso dice acá, porque habéis sido comprados por precio, glorifiquen pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu. Nuestro cuerpo glorifica a Dios, nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tenemos un dueño y Señor. Por eso Jesús dijo un día, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos tantas cosas. Y yo les diré, nunca los conocí, hacedores de maldad. Aquí nos está hablando del señorío de Cristo. Ustedes fueron comprados con precio. Tienen que glorificar a Dios en su vida, en su cuerpo, en su espíritu, porque le pertenecen, los cuales son de Dios. Tanto el cuerpo, nuestro cuerpo, como nuestro espíritu, son del Señor, porque Él pagó por nosotros. Es por eso que es hermosa la palabra y nos deja claro estas cosas. Ahora, ¿cómo es glorificar a Dios en nuestro cuerpo? Pues presentar nuestros cuerpos, como dice Romanos 12:1, ¿verdad? Presentar vuestros cuerpos en sacrificios vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
En pocas palabras, nuestro cuerpo que glorifique a Dios, que se vea la transformación, que se vea el cambio, que se vea una vida nueva, agradable a Dios, y que pueda dar testimonio a todos los que nos rodeen. Que digan, que glorifiquen a Dios cuando nos vean a nosotros. Gloria a Dios por este hermano, gloria a Dios por tal hermana, gloria a Dios por mi esposa, hermano, porque está transformada por el Señor. Gloria a Dios por mi esposo, que es un varón de Dios, un varón consagrado a Dios. Eso es glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dice también 2 Corintios 7:1, porque es muy importante estos versículos. 2 Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, tenemos promesas preciosísimas. Una promesa, una de estas tantas promesas es cuando Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a prepararles lugar, porque yo quiero que estén ahí conmigo. ¿Cuáles otras promesas? Que el Señor Jesús dice: cuando lleguemos ahí con Él, enjugará toda lágrima de nuestros ojos, nos pastoreará, nos guiará a fuentes de agua de vida, nos llevará a comer del fruto del árbol de la vida, pondrá su tabernáculo con nosotros y le adoraremos día y noche. Promesas grandísimas, hermosas, que nos ha dado el Señor. Entonces, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Recuerde que el temor de Dios, les decía yo, es detenerse a hacer el mal, a hacer el pecado, es poner freno ahí. Ay, no, decir no y mejor me voy a orar. Y así se ve una persona que es temerosa de Dios, que sí se le antoja esto que el otro, pero mejor no. Prefiero estar en la iglesia, ahí veremos. Y ahí diremos un día: ¿por qué no me detuve? ¿Por qué no tuve temor de Dios? Entonces, la santidad se perfecciona en el temor de Dios cuando nosotros decimos no. Y nosotros pudiéramos ahorita, bueno, no creo que podamos enumerar de cuántas penas nos hubiéramos librado si hubiéramos sido temerosos de Dios. De cuántos errores, de cuántas cosas que ahorita nos están pasando, que estamos cosechando, nos hubiéramos librado si hubiéramos sido temerosos de Dios. Es por eso que el temor de Dios nos canaliza directamente, nos lleva a la santidad, a la consagración hacia Dios. ¿Cuántas personas que pues ha habido hasta muerte? Imagínense aquel hombre que por ir tomado chocó, se accidentó, murió parte de su familia. ¿Cómo no nos diría ahorita? Si yo hubiera dicho que no,
todo fuera diferente. ¿Cuántas personas allá abajo también estarán diciendo, si yo hubiera seguido a Cristo, no estaría aquí? Por lo tanto, eso es, y nosotros tenemos ahorita esa oportunidad de buscar al Señor y de seguirle bien como debe de ser, con temor de Dios, y poner nuestros pasos en su camino y tener una vida de obediencia hacia Él. Pero son decisiones que el Señor nos deja. El Señor nunca va a violar ese principio de libre albedrío que Él nos dejó. Yo les decía, Él nos da a escoger. Y nos da a escoger entre la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y ahí nosotros escogemos. Pero sepamos también que si estamos escogiendo el mal, la maldición, no podrá haber bendición. Que si estamos escogiendo la vida, no podrá haber muerte. No habrá por ningún motivo muerte. Por lo tanto, hagamos bien nuestras decisiones y santifiquemos nuestra vida de esta manera. Entonces, tenemos muchas promesas. Limpiémonos de toda contaminación, de carne, de espíritu. Perfeccionemos mejor la santidad con el temor de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:23 nos dice de esta manera, porque es tanto cuerpo, nosotros sabemos es espíritu, alma y cuerpo. Ese es nuestro ser. Esa es una persona, cualquiera de nosotros. Espíritu, alma y cuerpo. Primera de Tesalonicenses 5:22, recuerden que nos dice, absténganse de toda especie de mal. Y nosotros ya lo sabemos, Eso es el temor de Dios, les decía yo, deténganse, absténganse. No permitamos ninguna especie de mal. Y nosotros ya sabemos que hay muchas especies de mal ahorita, ¿no? Y dice el 23, y el mismo Dios de paz lo santifique por completo, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque debe de estar en unidad, en perfección, bien unido nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, irreprensibles los tres, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué va a pasar, hermanos? Que venga Jesús, que nuestro espíritu esté por un lado, nuestra alma por otro, nuestro cuerpo por otro lado, ¿no? En nuestro cuerpo estamos permitiendo contaminaciones. Estemos permitiendo en nuestro cuerpo mentira. Pero en nuestro espíritu, bueno, sí, vamos a la iglesia, sí oramos. Debemos de ser íntegros. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardado irreprensible para la venida de Jesucristo, porque cuando Él venga, ya no habrá más oportunidad, De verdad que ahora sí nos va a llamar a cuentas el Señor. Por eso, mire, también nos dice ahí, Primera de Tesalonicenses, el capítulo 3, versículo 12 y 13. Así en esto debemos de estar perseverando, creciendo. Dice Primera de Tesalonicenses 3:12, y el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos,
como también lo hacemos nosotros para con ustedes, decía. Crecer y abundar en amor. Imagínense que cada vez estemos peor peleando todo el tiempo. El Señor nos haga crecer en amor y abundar en amor, ¿verdad? Dice el versículo 13, para que sean afirmados vuestros corazones. Así es como se afirman nuestros corazones en las cosas de Dios. Primero tiene que haber unidad. Espíritu, alma y cuerpo. Irreprensibles los tres. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Cómo deben de estar nuestros corazones? Irreprensibles en santidad, ¿verdad? Delante de Dios nuestro Padre. Y es que ustedes saben que el corazón, precisamente ahí es donde hay problemas. Jesús dijo un día, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en nuestro corazón? Pues de lo que hay en nuestro corazón, de eso va a salir nuestros labios, ¿no? Si hay amargura en nuestro corazón, ¿qué va a salir de nuestros labios? Pura amargura. Si en nuestro corazón hay paz, amor, están los frutos del Espíritu, ¿qué va a salir? Frutos del Espíritu. De lo que hay en nuestro corazón, lo que está lleno, de eso se va a ver. Tanto en nuestros labios como en nuestros actos, ¿no? Claro. Entonces deben ser afirmados nuestros corazones, porque Jesús también dijo que el corazón de inmediato se deja apantallar por cualquier cosa, ¿eh? El corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas, ¿no? Por eso es muy importante, bueno, que no nos dejemos llevar por una corazonada, ¿no? Luego decimos a veces. No, nosotros no, porque el corazón es engañoso, perverso. Y se deja llevar, deslumbrar por cualquier cosa. Nuestros corazones. Pero para que sean afirmados nuestros corazones irreprensibles en santidad. Eso anhele nuestro corazón, la santidad. Lo ame, lo anhele, porque ya viene Cristo y Él viene por una iglesia gloriosa, santa y sin mancha. Bueno, vamos a Daniel 12, versículo 10, porque en Daniel 12, 10 también ahí nos dice, ¿no? Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Bendito Dios, que habrá muchos. Y queremos ser parte de estos, ¿no? Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. ¿De qué está hablando esto? De santidad. Muchos crecerán en santidad. Pero dice también, los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. Está hablando de, bueno, les decía yo, impío es que no tiene piedad ni misericordia, que es una persona que no busca a Dios, ¿no? Ellos seguirán en lo suyo y no entenderán nunca. Solo hasta que estén ardiendo, o sea, entenderán y se darán cuenta de su vida, ¿no? De qué hicieron en su vida. Se arrepentirán tal vez, pero será demasiado tarde. El arrepentimiento es aquí en vida, y el arrepentimiento tiene que llevar cambios
completos. Una vida transformada es una persona que se ha arrepentido. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, porque ahí se verá. Es más, hasta nos dice en Apocalipsis, ¿no? Y se les dieron túnicas a todos. Y es más, también nos dice que el lino fino son las acciones justas de los santos. Cuando nos habla de que las bodas ya están preparadas, ¿lo recuerdan ustedes? ¿Sí o no? Díganme. Si no, para que los busquemos, Lo recordamos nosotros. Bueno, es Apocalipsis, capítulo 19, ¿verdad? Apocalipsis 19, 7 nos dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Cómo se ha preparado su esposa? ¿Quién es la esposa? La iglesia, nosotros, ¿verdad? Su esposa se ha preparado. Es una iglesia preparada. Por eso es que el cielo es un lugar preparado para gente que aquí en vida se prepara para llegar ahí, ¿verdad? Gocémonos, alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y dice el 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Son nuestras acciones, nuestro diario vivir es el lino fino. ¿Qué tal si en lugar de lino fino, pues algunos tienen una manta negra, ¿no? Pero la esposa de Cristo está preparada para irse. Y pues el lino fino son las acciones justas de los santos. Así que vemos qué hermosos versículos y qué hermosas promesas. Por lo tanto, vamos a hacer una oración y vamos a continuar en nuestra vida de santidad. Amén. Creciendo en santidad. Eso es lo que queremos hacer. Gracias, Señor, por tu palabra. Por medio de tu palabra sabemos la importancia que es para nosotros, lo importante que es crecer en santidad. Santificar nuestra vida, consagrarla a Dios, fortalecer nuestros pasos, ya que nosotros, Señor, pues tenemos esa responsabilidad. Nuestro Señor Jesucristo ya hizo todo, solamente nos pide obediencia. Como hijos obedientes, ya no nos conformemos a los deseos que teníamos antes, sino como el que nos llamó es santo, así seamos santos en toda nuestra manera de vivir, porque tú quieres santos, justos. Quieres una iglesia que sea preparado, viviendo en santidad, viviendo en oración, haciendo justicia en todo momento. Ya que tú nos dijiste también que el camino no es fácil, el camino es angosto, es difícil, pocos son los que lo hallan. Pero aquí está tu iglesia, Señor. Ayúdanos. Y hoy tenemos nueva oportunidad de poner nuestros pies en ese camino de luz, de santidad, en ese camino angosto. Ayúdanos, aquí estamos, Señor. Perdónanos, límpianos, bendícenos, y que de hoy en adelante comencemos a caminar en justicia, en santidad,
deteniéndonos siempre en el temor de Dios cuando haya cualquier tipo de pruebas, de momentos en que el Señor nos da el enemigo nos pone tentaciones. El enemigo no se va a detener, pero nosotros sí nos vamos a detener, mostrando que somos temerosos de Dios. Ayuda a tu iglesia, aquí estamos, Señor. Limpia con tu preciosa sangre y caminos nuevos. Como un día aquel padre le dio a su hijo pródigo y dijo: denle un vestido nuevo, pónganle un anillo en su mano y traigan calzado nuevo para sus pies, porque son caminos nuevos, pasos de santidad. Te damos gracias por el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén.